Vamos con el programa. Ya está con nosotros la licenciada Paulina Posadas. Ella es licenciada en nutrición del Hospital Materno Infantil San Luis de la Paz. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola, hola, buenos días. Bien, ella nos va a dar el tema de clínica de lactancia, ¿verdad, Pau? Así es. Bueno, pues buenos días. Perfecto. Ahorita en lo que se presenta, las diapositivas. Ok, ¿la Oye, pueden ver? Pau, ¿pueden ver? Oye, Pau, antes de que comiences, ¿me puedes platicar algo así muy breve de la fotito que me mandaron el día de ayer? Ajá. ¿Nos puedes sumir a todos qué hicieron ayer? Bueno, ¿Qué pasó? pues el día de ayer, esta paciente que es COVID positiva, que ya dio positiva a COVID, venía del municipio de Victoria, estuvo intervenida ya por primer nivel, que ellos fueron los que la diagnosticaron o los que detectaron que era positiva. Se estuvo trabajando de manera conjunta, o ya más bien la estábamos esperando, ahora con todo esto de que queremos ponernos aplicados con el parto humanizado y estamos estableciendo ya nuestros protocolos, pues se dio la oportunidad de que ya al estarla esperando o al estarla programada, tuviéramos todo listo, el médico que la iba a atender ya tuviera la sala preparada, y bueno, pues ya llegó ella, se le hizo el acompañamiento, la verdad es que el acompañamiento no se tenía tanto, y es un área de oportunidad que se dio, que era pues que tenemos que capacitar de manera intensa a la persona que queremos que acompañe a la mujer cuando vaya a resolver su embarazo, que venga aquí al hospital, que eso fue lo que nos costó un poquito más de trabajo, pero en realidad pues llegó, la recibimos, le explicamos, hicimos lo de un consentimiento informado, explicándole lo que era la atención amigable, cuáles eran pues las medidas de analgesia no farmacológicas, que también tuviera conocimiento que en el momento que ella se fuera a complicar, pues probablemente no iba a ser el parto o el trabajo de parto como ella se lo esperaba, que no iba a ser tan bonito, pero sí que tuviera contemplados todos los panoramas posibles. Una vez que ella aceptó ser inducida al parto respetado, pues bueno, ya el doctor, el jefe de urgencias, el que estuvo muy pegadito a ella, tiene experiencia también con respecto a esto de la práctica de parto respetado, y él la estuvo guiando en cuanto pues a los masajes, sí se utilizó aromaterapia, se utilizaron los masajes con el balón que tenemos, o más bien la pelota de yoga, hicieron masajes circulares. El proceso de la resolución del embarazo fue largo, tenía una dilatación de 4, se tardaron más o menos en el área del parto como 4 horas, y se hizo el contacto piel a piel o el apego inmediato. Ahorita la paciente, la verdad, hoy anduve en hospitalización y urgencias, no he tenido chance de pasar con ella. Hablé únicamente por teléfono a su central porque está en el covitario, que por eso es la parte difícil de una mujer que viene a resolver su embarazo ya con el SARS-CoV-2 y positiva, que está sola o que está aislada, y que finalmente pues, se tiene todavía algo de temor al respecto de esta enfermedad, o más bien mucho todavía, y que está sola o que está aislada, y la comunicación pues es por teléfono o nada más con la enfermera de su central. Ahorita no hemos tenido oportunidad de ir a verla cómo estaba con la lactancia. Ayer estaba muy bien con el contacto piel a piel y el apego inmediato. El agarre espontáneo se dio en 15 minutos, más o menos, el bebé no tardó nada. Fue un bebé de 3 kilos 900, o sea, eso era un bebé grande, pero todo hasta ahorita ha salido bien, no hemos tenido ningún código que nos diga lo contrario, y pues estamos pendientes de ella. La verdad es que fue una experiencia bonita para todos los que estuvimos estando ahí, y finalmente si lo planeas y lo esperas, y con la participación o el apoyo a primer nivel, pues esto fue posible, dadas las circunstancias o la situación de salud de la paciente. La verdad es que fue bastante bonito. Muchas gracias por compartirnos esta maravillosa experiencia, Pa.
Pues bueno, ahora sí, vamos a empezar con tu tema que se llama, ¿cómo se llama tu tema? Lactancia, clínica de lactancia. Clínica lactancia. Pues bueno, Así es. adelante. Casi todas las unidades, especial, todos los hospitales necesitan una clínica de lactancia y todas las unidades de primer nivel también, y ahorita van a ver el por qué necesitas una clínica de lactancia. Y no confundan clínica de lactancia con grupos de apoyo. Y ahorita la licenciada Paulina nos va a comentar y nos va a quedar bien claro lo que hace una clínica de lactancia. Adelante, Pau, Sí, gracias. pregunta nada más, ¿se pueden ver la presentación? No, no lo estamos viendo. No se está viendo. Ok, entonces ahorita para checar por qué razón. Recuerda, dice presentar ahora y luego le das clic en toda la pantalla o pantalla completa o toda tu pantalla. ¿Sí? Después de toda tu pantalla te va a aparecer un cuadro de diálogo a la mitad de la pantalla donde es como una imagen. Le vas a dar clic a la imagen. Ya que le diste clic en la imagen del lado inferior derecho, dicen dos botones, compartir y cancelar. El de compartir tiene que estar en azul. Le das compartir el que está en azul y listo. Sí, sí, sí. Ya, Ok, ya estás iniciando ya muy bien. estás compartiendo. Perfecto. Se ve. Muy bien. Bueno, pues buenos días. Sin más preámbulos, nada más me presento. Mi nombre es Paulina Posadas Flores, soy licenciada en nutrición de aquí del Hospital Materno de San Luis de la Paz. La charla que vamos a tener el día de hoy es precisamente la clínica de lactancia. Sí, efectivamente, se sugiere que se tenga el servicio de clínica de lactancia, ya que esta clínica pues tiene varios propósitos y vamos a ir revisando cuáles serían los específicos. Primero, vamos a encuadrar, poner en contexto lo que es la clínica de lactancia o cuál sería su definición. Y bueno, este es un servicio de apoyo que se ofrece para los recién nacidos y sus familias en una atención de consulta individual. Quiere decir que esta clínica de lactancia está enfocada pues a atender situaciones especiales relacionadas con la lactancia que pueden derivarse de alguna situación con el recién nacido, con su mamá o con el resto de la familia. Sus objetivos principales pues serían prestar una intervención integral, inmediata y de seguimiento para acoger a las madres, sus hijos y su familia, como ya lo habíamos mencionado, que llegaran a presentar algunas dificultades en el proceso del amamantamiento. A veces, aunque pensemos que lactar es fisiológico y lactar es natural, pues han sido tantas las prácticas de décadas que hemos perdido de vista la simplicidad de esta práctica y en realidad ahorita ya es una situación muy, muy compleja y que sí, efectivamente requiere algo de ciencia porque involucra pues más allá que solo pegarse a un bebé. También uno de los objetivos de la clínica de lactancia, pues prevenir las problemáticas que pueda presentar la mujer y su hija o hijo en el proceso del amamantamiento. También checar si la mamá tiene algún dolor, si el bebé tuviera alguna situación en cuanto a los músculos que están involucrados para la succión, para el agarre, para la deglución, si llegara a tener alguna malformación en alguna de las estructuras de la cara que implican la lactancia. Bueno, pues esta clínica de lactancia precisamente está establecida o tiene el propósito de manera individual atender esas situaciones especiales y además de atenderlas, pues dar un acompañamiento y un monitoreo. Esta clínica de lactancia o esta atención tiene que ser oportuna, específica y personalizada. De ahí pues hablaremos de que la clínica de lactancia en realidad no únicamente funge o tiene actividades cuando el bebé ya nació. La clínica de lactancia va a tener propósitos de orientación también, de promover la lactancia materna, que pues esto va a implicar primero pues que tengamos a todo el personal capacitado y de manera específica aquel personal que va a estar involucrado o dando las intervenciones de la clínica de lactancia. Más adelante vamos a mencionar sobre las competencias o las características con las que debe contar el personal que debe estar a cargo de la clínica. Los temas que se pueden abordar en la clínica de lactancia, pues vamos a tenerlos
desde la consulta prenatal, cuando la mamá se prepara para amamantar, y ya después del nacimiento, en el puerperio, situaciones como el dolor al amamantamiento por la mamá, si existe una congestión mamaria, una aparente falta de leche, un bajo incremento de ganancia de peso, dice bajo incremento de pecho, pero es ganancia de peso disminuida, que la mamá regrese al trabajo, darle una orientación, un monitoreo y un acompañamiento en cómo puede hacer su banco de leche en casa, el proceso de conservación, de extracción, de almacenamiento, qué puede hacer o cuáles serían sus derechos laborales, que es algo que hemos estado trabajando aquí últimamente en nuestro hospital, porque contamos con una clínica de lactancia, contamos con una sala de lactancia, hemos tenido trabajadoras en periodo de lactancia que aún a pesar de ser parte de la institución, teniendo esta capacitación, continuamos sin hacer uso de estas áreas y en realidad, pues bueno, está hecha para proteger y promover la lactancia, que es uno de nuestros propósitos principales como hospital amigo del niño y la niña. También en estos temas, abordar en la clínica de lactancia sería la extracción y conservación de la leche materna y pues resolver las dudas relacionadas con la maternidad, la lactancia y los cuidados del recién nacido. Porque a veces las mamás, sobre todo las primerizas, o igual de un bebé a otro, todos tenemos comportamientos diferentes, no conocemos todo y hay que recordar que esto de la lactancia es en realidad un proceso de crianza, que más que opiniones, requiere acompañamiento. Una mamá que está aprendiendo a lactar o que está iniciando su lactancia, pues en realidad lo que busca es ser escuchada. Y todos estos procesos de inicio de la lactancia, por alguna razón se enfoca muchísimo a la atención al bebé y se deja a un lado a la mamá, no se da la atención a la mamá, como en realidad puede ser ella la parte del binomio que se encuentre todavía más vulnerable por las situaciones de inseguridad en cuanto a su capacidad para criar a su bebé puede presentar. Entonces, básicamente, una de las técnicas importantes para poder guiar y acompañar a una mamá que está iniciando su lactancia, pues es escuchar, es acompañar y sí hacer intervenciones muy específicas. Una plática general de los beneficios de la lactancia. A lo mejor vale la pena que los estemos recordando de manera esporádica durante el manejo o el monitoreo, la subsecuencia de las consultas en clínica de lactancia, pero vale mucho la pena que las intervenciones de la clínica sean muy específicas, que no redundemos en muchos temas que a lo mejor la mamá no quiere escuchar en ese momento, quiere resolver un problema de manera específica, ya sea el dolor, la congestión, o que ella tiene la impresión de que le falta la leche o que su bebé no está ganando suficiente peso y que tiene mucha ansiedad, muchas situaciones emocionales que pueden afectar de manera importante la lactancia. Entonces, una de las principales intenciones de esta clínica es ser bastante específico, bastante puntual, hay que hacer muy buena clínica para darle seguridad inmediata a la mamá y sobre todo el acompañamiento, un reforzamiento de eso que tanto nos grita una nueva mamá o una mujer que acaba de tener un bebé, que duda mucho de su capacidad. Entonces es acompañar y reforzar. En cuanto a la consulta prenatal, esta clínica de lactancia, pues bueno, puede intervenir en cuanto a fomentar la motivación para amamantar. Ahí es totalmente una consulta prenatal y eso lo podemos hacer en la consulta externa cuando estamos viendo a una mujer embarazada, es motivarla a que amamante. Y bueno, esta motivación se va a dar, pues sí, promoviendo los beneficios, la importancia, los riesgos. Por eso es necesario que dentro de las consultas preconcepcionales se involucren mucho estos temas de la lactancia, cómo hacerlo, cómo iniciarlo, por qué sí, qué beneficios va a tener y darle otro tipo de alimento, qué riesgos también puede ocasionar. Esto de manera que la mamá, conforme vaya teniendo mayor conocimiento, vaya adquiriendo empoderamiento. Y como lo mencionábamos hace ratito, no nada más tiene que estar enfocada a la capacitación de la madre, también enfocada a la capacitación de un familiar. Entonces vale mucho la pena que cuando se vayan a abordar estos temas se involucre toda la familia. Si tiene que estar ahí el proveedor de la casa,
pues sí, comentarle que la lactancia y la crianza pues es un trabajo de tiempo completo y de mucha vulnerabilidad, sobre todo los primeros meses de vida, y entonces la mamá necesita apoyo, sobre todo en cuanto a las tareas domésticas o en el caso de que tenga más hijos, en el cuidado de los mismos. Entonces, sí, generar conciencia en el entorno o en el cuidador o acompañante principal de la mamá, o que va a tener a su bebé, para que pueda involucrarse dentro de las tareas y esto a su vez aminore la ansiedad o el trabajo que pudiera tener la madre dentro del hogar. Además de eso, pues sí, hablarle desde entonces sobre la atención amigable, el uso de estos métodos no farmacológicos de analgesia, porque en realidad nadie ha dicho que esos se tienen que hacer únicamente y obligatoriamente en el hospital. Si una familia o un familiar, un círculo familiar está totalmente capacitado en la deambulación, en la ingestión a lo mejor de pocos líquidos y alimentos muy ligeros, en técnicas de masaje para disminuir el dolor, el uso de la aromaterapia, si el familiar ya lo sabe, desde que la madre inicie este proceso del parto, puede involucrarse y puede integrarse, y a la hora que llega aquí al hospital, pues ser totalmente la persona empoderada del parto que van a tener y obviamente pues que la recepción o el recibir a ese nuevo bebé sea con mucho amor y darles el lugar que pertenece, que es pues su familia, su familiar directo, no sé, su papá, su abuelita, su tía, la mamá. Entonces es muy importante que durante todo este proceso de la gestación esté involucrando de manera positiva o integrando también en conocimientos al familiar, de manera que en el momento de la resolución se sientan totalmente empoderados y pues estén muy motivados. ¿Qué más? Pues bueno, generar las expectativas positivas respecto al éxito del amamantamiento. Hay que recordar esta parte de la programación neurolingüística y evitar los mensajes negativos, ¿no? Regularmente ya cuando se inicia la lactancia temprana y lo primero que escucha una mamá que es primeriza y que es adolescente es a una enfermera o algún personal de salud o del hospital, que en ese momento para ella es una autoridad, que les dice, tienes el pezón plano, no vas a poder, entonces son mensajes negativos que debilitan de una manera importante que el éxito de su amamantamiento pues se llegue o se dé. Entonces esto a largo plazo genera más ansiedad, más estrés, más confusión. Entonces, esperar desde el inicio del preconcepcional, no nada más a la mamá, también al familiar, de manera que independientemente a dónde llegue y los mensajes negativos que pueda recibir, los procese bien y ella, su autoconfianza o su confianza, lleguen a un éxito en el amamantamiento. Esta es una de las partes centrales en cuanto a la lactancia cuando no hay ninguna complicación. Y bueno, esto de la importancia de la integración de la familia desde el inicio. ¿Qué competencias claves debería desarrollar el paciente o aquellas personas que reciben la atención en la clínica de lactancia? Pues bueno, competencias, la promoción, por parte de la promoción, pues más bien sería una competencia indispensable para todas aquellas instituciones o personas que tenemos interacción con población en edad fértil, incluso desde la adolescencia, desde la infancia, sí, cambiar pues esa cultura del amamantamiento, de la alimentación infantil, donde en realidad la venta de muñecos con biberones o con chupones ya no debería darse, enseñarles desde casa o desde generaciones tempranas o muy jóvenes la importancia de la lactancia materna, cómo se debe sujetar a un bebé, cómo se debe ofrecer el pecho, porque es importante dárselo. Entonces, promoción en realidad, el efecto que va a tener con nuestros pacientes o con nuestros usuarios, cuando iniciamos con la promoción, es sembrar, poner una semillita. Preparamos el terreno, vemos que esté limpio, que esté rico en nutrientes, o sea, que tenga conocimiento, y cuando nosotros empezamos a promover, pues va a ser eso, sembrar, poner una semillita. Después de eso, todo el proceso y el manejo y el dominio del tema y la confianza que ellos vayan generando con respecto a las intervenciones, pues les va a dar un empoderamiento.
Este empoderamiento no únicamente se va a dar desde la etapa preconcepcional, también lleva este empoderamiento desde que nace su bebé, inicia su lactancia, y conforme se van venciendo las dificultades que se van presentando, pues la madre y la familia se va empoderando de su lactancia, se va integrando, la va integrando a su vida, y en realidad pues crece día, con cada experiencia y con cada retroalimentación que la familia o el paciente o la paciente van recibiendo, para volverse en una autoeficacia. Entonces, este es un proceso que inicia desde que se promueve la lactancia, cómo llevamos paso a paso con cada acto de promoción a ese empoderamiento familiar, y cómo hacemos que esa mamá o esa diada o ese binomio que después integra al papá o que también integra al papá y al resto de la familia llegue a una autoeficacia, es decir, que entre ellos mismos no saboteen la práctica de la lactancia materna, y que sepan y tengan conocimiento de que a pesar de situaciones complicadas, se pueden estas vencer y continuar de manera efectiva la lactancia materna. Esas serían pues las competencias claves que yo consideraría a formar dentro de un paciente o de una personas que reciben la atención en una clínica de lactancia. ¿Qué funciones del personal de la clínica o qué funciones debe tener el personal de la clínica? Pues de educación en la lactancia materna. Hay que recordar que es educar de manera muy puntual, de manera muy objetiva, o sea, no vamos a darles pláticas completas de lactancia materna. Para eso, pues están los grupos de apoyo, y ahorita vamos a hablar de ese tipo de intervenciones o esas dimensiones de intervención. Pero en sí, en clínica de lactancia es mucho educación, muchísima educación en cuanto a la lactancia. Gestionar la clínica es siempre estar pendiente de qué necesito, qué me hace falta, necesito un espacio, hay que ampliar los horarios, vamos a promoverla. Entonces, gestionar la clínica es generarla, construirla y hacerla crecer. Eso es lo que tendría que hacer el personal de la clínica. Obviamente, dentro de nuestras unidades hospitalarias, pues tenemos un comité. Entonces, ¿con quiénes tiene que gestionarlo? Pues de primera instancia con el comité. Y si hay una situación muy específica que a lo mejor no tiene mucho que ver de la persona que atiende la clínica o que está a cargo de la clínica, pues sí contar con más personal especializada en un tema en concreto, no sé, algún ginecólogo, algún pediatra, algún odontopediatra, que también tiene una intervención muy, muy importante en este proceso de resolución de situaciones adversas que se van presentando durante la práctica de la lactancia materna. Entonces, gestionar la clínica de lactancia es contar con todos los recursos necesarios, y en el caso de la clínica de lactancia intrahospitalaria es contar también con el recurso humano especializado que pueda atender de manera objetiva la necesidad de nuestra paciente, porque al final el objetivo va a ser lograr una lactancia exitosa, y ya lo habíamos dicho, generar un empoderamiento y una autoconfianza. También es importante que el personal de la clínica de lactancia pues tenga y domine las consideraciones éticas y socioculturales involucradas en la atención profesional. Nosotros sabemos que pues nuestros pensamientos y nuestras ideologías varían mucho, que somos una sociedad con culturas muy diversas, más en regiones o en ciudades donde contamos con algunas etnias. Entonces es importante y es necesario que dentro de estas intervenciones de lactancia se respeten las creencias, que no se trate de imponer, porque entonces esto, lejos de retroalimentar y llevarnos a un resultado positivo, va a ser al contrario. Nuestros pacientes o las personas que pudiéramos haber captado al tratar de ser impuesta una idea, lo que van a terminar haciendo es abandonando y desertando. Entonces, para poder enganchar, para poder atrapar a las personas que puedan tener alguna vulnerabilidad en lactancia, es importante siempre hablarles de manera respetuosa, respetar éticamente sus situaciones sociales y su cultura. Entonces, sí hay que considerarlo, por eso también debe haber un grado
de empatía importante en una persona que tiene una clínica de lactancia. Y esto es muy importante porque a veces tendemos a confundir la empatía con la simpatía y nos creemos empáticos porque le hablamos bien a una paciente, pero generamos simpatía a aquella persona que se parece a mí o donde yo me proyecto, la que me cayó bien. Pero si me llega una paciente complicada, a lo mejor que no tiene agua en su casa o que viene de un municipio lejano y por esa razón su familiar no ha podido ducharse o no ha podido cambiarse la ropa, la simpatía pierde totalmente ese poder de que nosotros podamos ser agradables en nuestra atención, y al contrario, si no somos una persona empática y solo somos simpáticos, podemos tratar mal. Y la persona que llega a la atención de la clínica sentirse marginada o tener sentimientos negativos. Entonces, sí es simpatía diferente a la empatía, y una persona que atiende una clínica o todos aquellos que hacemos clínica de diferentes índoles, sí llegar a una empatía, tratar de comprender, a lo mejor no nada más decir, sí, sí te entiendo, más bien hacer acciones o tratar como quisiéramos que nos trataran a nosotros si estuviéramos en una situación similar. Entonces sí es importante eso, buscar una persona que sea muy, muy empática y que también tenga un empoderamiento al respecto de esta inteligencia emocional, poder ser bastante objetivos y ser concretos, porque lo que se busca en una clínica es solucionar situaciones de manera específica. Y mientras más rápido se haga, pues va a ser mucho mejor, porque nos va a evitar perder tiempo para la salud del bebé o perder tiempo para la salud de la mamá. Y si hacemos varias intervenciones poco objetivas, pues lo que va a suceder es que se va a perder el interés y finalmente se va a terminar abandonando o estigmatizando la lactancia como algo muy positivo. Bueno, estas clínicas de lactancia o estas intervenciones pueden tener dos vías o dos instancias de activación. Puede haber consultas de alerta. Las consultas de alerta las puede presentar o las puede reportar la misma persona que hace la clínica de lactancia dentro de un hospital durante su pase de visita, que ve de manera inmediata que hay dificultad o que el bebé tiene problemas para el agarre o que no tiene coordinación en la succión o deglución o que no ha hecho pipí o no ha orinado, no ha evacuado, la mamá está ansiosa. Entonces, esas consultas de alerta se identifican sin estarlas esperando, sin estar programando durante un pase de visita o que vocean el ginecólogo o el pediatra a la clínica de lactancia o la intervención de la clínica de lactancia, porque en ese momento se está presentando una situación complicada que va a dificultar la lactancia. Y estas consultas de alerta pues se deben resolver durante las primeras 2 horas. Exactamente el motivo que generó esta alerta en lactancia debe tener, por bien de la mamá y del bebé, una resolución en 2 horas. De ahí la importancia de que las intervenciones deben ser objetivas, o sea, no tenemos tiempo de promover como debimos haberlo hecho previamente. En ese momento tenemos que ser resolutivos y realizar acciones o ejecutar acciones que solucionen el problema de manera inmediata y posteriormente dar un monitoreo, dar un seguimiento. Por eso vienen las consultas de seguimiento. Estas consultas de seguimiento, que es una instancia de activación, es planificada con madre después de que se dio una consulta de alerta que se debió de haber que se debió de haber resuelto durante las primeras 2 horas. Se tiene que dar la intervención o el seguimiento en las 24 o 48 horas subsecuentes. Quiere decir que si vemos en hospitalización alguna situación complicada de una madre que está lactando o que está aquí hospitalizada, al siguiente día tenemos que estarle hablando como una de las acciones de la clínica de lactancia. O la vemos en consulta externa o nos ponemos en contacto vía telefónica o por cualquier medio para poder darle seguimiento a esta situación que generó la alerta dentro del hospital. Entonces, dentro del hospital las que podemos ver son estas 2 instancias en cuanto a la clínica, que es una consulta de alerta, una consulta de seguimiento, pero también existen 2 instancias que pueden activar
y que pueden generar y dar promoción a la clínica de lactancia, que es la consejería, siempre dar consejería en lactancia materna, y por consejería me aboco más al acompañamiento. Acuérdense que consulta de alerta es atender de manera inmediata una situación de manera específica. Las de seguimiento es a esa situación, darle seguimiento de las 24 a las 48 horas, pero después viene el acompañamiento, que es una consejería. En esta consejería sería dar mensajes positivos, observar, ser muy atentos. Es muy importante que acompañemos en silencio a una mamá que está iniciando la crianza con algún bebé. Es mejor permanecer callados, observar y solo hablar en el caso de que ella nos permita escuchar nuestra opinión, porque si está totalmente negada o esté en una etapa de negación, y aún seamos los mejores clínicos o capacitadores en lactancia o super expertos, si la madre o la familia está totalmente negada, ni siquiera ha contemplado la situación tan compleja en la que está viviendo, pues va a ser muy difícil que nos quieran escuchar o que quieran atender alguna de las sugerencias para atención de su problema de lactancia. Entonces, de ahí viene lo de la consejería, es acompañar y emitir opiniones siempre de manera positiva y buscar un lenguaje no verbal para pedir permiso. Ahorita vamos sobre consejería y algunas habilidades importantes que debemos tener en cuenta y con el tiempo desarrollarlas o irlas fortaleciendo, que nos van a ayudar a tener una compenetración más profunda con nuestros pacientes y que ellos nos lleguen a tener confianza. Y después está lo de la educación grupal. Ya la educación grupal, ahí ya sería otra instancia alterna a la clínica de lactancia, y la educación grupal básicamente sería un grupo de apoyo posterior, ya una vez que se resolvió una situación de manera específica dentro de la clínica. Entonces, en el proceso hospitalario sería de esta forma: encuentro una situación que complica la lactancia, se tiene que resolver en 2 horas. Después de haberla resuelto y dar alta, tengo que ponerme en contacto nuevamente con la mamá y con el bebé para darle seguimiento las primeras 24 o 48 horas, y después de eso, pues siguen las consultas de seguimiento conforme se vayan necesitando, pero se pueden ir espaciando los días o las horas entre ellas. Ya después de 48 horas puede ser una semana, pueden ser 15 días, pero estar en comunicación constante con esta persona para que se sienta pues acompañada, y de ahí viene lo de la consejería. Una vez que se haya resuelto esta situación específica que generó la alerta, pues ya podemos integrarla a un grupo de apoyo, y de esta forma pues se da contención de manera grupal de una mujer a otra que probablemente tuvieron situaciones similares o que también estuvieron viviendo una situación que pudo complicar su lactancia. Y sí, igual en esta educación grupal también es importante que incluyamos a algún otro familiar adicional a la mamá, porque pues sería su grupo, el primer grupo de apoyo, la familia. Y bueno, aquí yo puse un flujograma de derivación de casos complejos que no puedan ser atendidos en el primer nivel de atención. Y bueno, hablábamos hace ratito de las alertas y de las intervenciones. Entonces, en el caso de que se llegara a presentar una situación complicada, que ya veíamos en diapositivas anteriores cuáles serían los temas que abordaría una clínica de lactancia, en estos también incluiría, y no lo mencioné, la lactancia inducida o la inducción de la lactancia y la relactación, que también serían una de las situaciones que ameritarían una consulta en una clínica. Entonces, en una etapa 1, hay varias etapas. La etapa 1 sería una pesquisa, es la captación del paciente, y esto está dado por el profesional de la clínica de lactancia cuando, al ver a la mamá, sospecha o ve un absceso mamario. Ya no sé si ya lo vieron, ya lo habrán hablado, pero existe un tema también dentro del curso que habla de las complicaciones de la lactancia, absceso mamario, congestión mamaria, mastitis. Pero sí, el personal de la clínica de lactancia pues debe tener clínica y experiencia o tener conocimiento de manera general sobre estas situaciones,
Y si este personal sospecha o ve y no está dentro de sus capacidades resolverlo, pues es importante que derive a otro nivel de atención. Entonces, el profesional de la clínica sospecha de absceso mamario, y ahí abajo de donde dice absceso mamario vienen algunas características de este absceso mamario. Si hay una baja de peso crítica, si el porcentaje de pérdida de peso después de una semana es mayor al que se espera y después de 15 días no recupera, entonces ahí también sería una situación para derivar a clínica de lactancia a un especialista, o si existe la hiperbilirrubinemia. Y sí es importante que estas situaciones o estas complicaciones que se pueden llegar a presentar también tenga conocimiento la mamá, las señales de alerta de las que se habla también, y sobre todo, y en la experiencia que tenemos aquí en el hospital, hablarles muchísimo sobre la hiperbilirubinemia, porque las mamás apenas lo empiezan a ver amarillito y les dan otras cosas que no es leche, cuando en realidad la resolución o la solución de esta situación que se estaba presentando es la forma en la que le están ofreciendo el pecho o la forma en la que están afianzando a su bebé, las posiciones que ellas toman. Entonces, en realidad a veces la solución es muy simple, únicamente enseñándole a la mamá cómo debe cargar a su bebé, cómo debe sujetar el pecho y qué observaciones debe tener con respecto a las evacuaciones y la orina que va teniendo el bebé. Sí es necesario que dentro de la promoción de la lactancia materna o esta consejería sí se les hable sobre estas situaciones complicadas. Entonces, si el personal de la clínica sospecha, ya teniendo conocimiento de estas situaciones, pues se va a una etapa 2, que es una evaluación para confirmar y derivar. Entonces, sería la evaluación del profesional médico y después una derivación a nivel terciario, una clínica más especializada. ¿A dónde tendría que llegar? Pues al servicio de urgencias. O bien podría ser por un sistema de referencia donde por trabajo social se llame de manera urgente una situación específica en cuanto a la lactancia para que se le esté esperando ya en la clínica, igual que el día de ayer, que se tuvo primer contacto con primer nivel y se estaba esperando a la paciente, y entonces fue posible hacer este parto respetado y con un acompañamiento, pues entonces esta situación de derivación a la clínica de lactancia también tiene que ser por niveles. Si se hace una pesquisa, se hace una evaluación, se confirma y se deriva al especialista. Y después de eso sigue el seguimiento, que sería el control en la clínica, ya decíamos, una de alarma o una alerta que después va seguido de intervenciones consecutivas y programadas. Y sería un control en la clínica de lactancia para un seguimiento cada 24 o 48 horas hasta que demos de alta a esa mamá o a esa familia o a ese bebé, según sea el caso, pero entonces las etapas de esta intervención en clínica de lactancia, pues sí se tendría que dar de esta forma, de primer nivel hacia una situación más especializada, que sería una pesquisa, una evaluación y derivación, y posteriormente el seguimiento. Muy bien. Voy a ponerles otra presentación donde vamos a hablar un poquito de las competencias de la consejería en salud y situaciones que debemos procurar o ambientes que debemos generar dentro ya de las intervenciones de la clínica de lactancia. Esta consejería, pues, es una relación de ayuda establecida entre el profesional y un paciente, por eso es necesaria la empatía. Tratar de entender cómo se sienten, ayudar a decidir qué hacer después de darle la información correcta. Entonces, sí es importante que durante las primeras entrevistas o las evaluaciones seamos muy hábiles para la observación y entender cuál es la manera más efectiva de comunicación con el paciente que estoy teniendo en ese momento. Estas habilidades básicamente están basadas en escuchar y aprender, y eso es muy importante. Tenemos que hacer para hacer clínica de lactancia, tenemos que hacer un lado de la soberbia. En realidad yo creo que aprendemos más de lo que sabemos o lo que podemos brindar.
Y entonces es necesario saber que cada vez que tenemos un nuevo paciente, algo nuevo vamos a aprender o que nos vamos a topar con cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Para que la madre no resulte fácil hablar de sus sentimientos. Entonces, si nos bloqueamos totalmente, nos ponemos serios y poco receptivos, pues la mamá o el papá o la persona que esté pasando por una situación difícil va a tener la comunicación limitada con nosotros y probablemente no nos digan la verdad de situaciones que esté viviendo en ese momento, y entonces no vamos a poder atender de manera objetiva. Si no tenemos toda la observación, no podemos ser puntuales en donde tenemos que intervenir prioritariamente. Y siempre mostrar interés. La primera habilidad que tendríamos que desarrollar pues sería la comunicación no verbal. Acuérdense que un gesto dice más que 1000 palabras, tan solo en cómo tengamos la conformación de nuestra si las sillas están juntas, si hay luz, si no hay luz. Entonces, si hago cara de fuchi, entonces esa comunicación no verbal va a decir muchísimo más que los mensajes orales que yo le pueda estar dando a la familia en ese momento. Entonces, es importante desde la colocación o la distribución de los muebles y la iluminación que yo tenga en esa clínica o en ese espacio destinado para realizar la clínica de la me den también las competencias de ser amable en cuanto a mis gestos, si cruzo los brazos y me siento con las piernas cruzadas o no, si hago gestos que generen desaprobación, pues entonces es importante que tengamos un dominio y conciencia en cuanto a nuestra comunicación no verbal. Entonces se recomienda que la cabeza de la madre y de la persona que interviene en cuanto a la lactancia materna, pues se mantengan al mismo nivel. Poner atención, no distraerse, no estar haciendo otras cosas o estar interrumpiendo de manera constante a la madre cuando nos está platicando situaciones de su vida o complicaciones con respecto a la lactancia. Entonces sí es importante mostrar interés y quitar las barreras físicas. Como ya decíamos, tener tiempo, si quisiéramos resolver rápido de manera puntual casi siempre una situación en clínica de lactancia, pero toda aquella persona que vaya a hacer clínica de la que sea, aquí estamos hablando de la lactancia, debemos tener tiempo y no estar viendo el reloj de manera apresurada, a lo mejor tomar algunas estrategias para poder llevar nuestras consultas de manera estructurada y se optimice el tiempo, pero sí es muy necesario que evitemos mostrarles prisa a los pacientes. Y pues estar alerta a las pequeñas reacciones de la madre, del padre o del familiar. Componentes básicos de la comunicación no verbal, pues esto hablaba de la distribución y las barreras físicas, pues podemos tener alguna comunicación íntima de 45 centímetros ahorita por la situación de la pandemia, pues bueno, sí se recomienda o se sabe que la distancia debe ser de 1.5 a 2 metros de distancia. Eso complica un poquito esta situación de la empatía y el lenguaje no verbal con respecto a la mamá, pero entonces podría compensarse con algunas otras acciones que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, tal vez alguna comunicación íntima no se puede establecer, ya serían más personales o incluso sociales. Aquí en las sociales sí recomendaría que cuando se hace clínica de lactancia sea específicamente con la mamá y el papá o con solo la mamá. Y pública, pues bueno, las públicas ya estarían más como para la o que se hagan grupos grandes para hacer la capacitación, la promoción de la lactancia. Tenemos la kinesia, que son los gestos, la postura, la expresión facial, la mirada, la proxemia, que ya hablábamos hace ratito de la comunicación no verbal, puede ser íntima, personal, social o pública, y el paralenguaje, qué tan fuerte hablamos, qué tan lento, en qué volumen, qué características va a tener la voz a la que nos estamos dirigiendo a esos pacientes. Entonces, esa sería la habilidad 1, que sería pues, el lenguaje no verbal. Y la habilidad 2 sería hacer preguntas abiertas. Hay que recordar que es muy importante
no conseguir respuestas dentro de nuestras preguntas. Tras más información tengamos, más fácil va a ser resolver. Entonces, es necesario que tengamos bien presente o bien dominado el dominio de las preguntas abiertas. ¿Cómo, qué, cuándo, por qué? Y evitar a lo mejor algunas preguntas cerradas, pero sí promoverlas, como es usted, hizo, tiene, hace, vio. Un ejemplo sería: ¿dio usted el seno materno al último bebé? Entonces, respuestas o preguntas cerradas se refiere a que la respuesta solo tiene pocas opciones, como aquí, por ejemplo, que dice: ¿dio el seno materno al último bebé? Sí o no. Ya después las pacientes se pueden, dependiendo de la confianza que tengan y la personalidad de cada quien, pueden empezar a contar varias historias, pero es importante que aterricemos la consulta y sigamos encaminando para obtener una solución. Entonces, nada más es usted, sí o no, hizo, sí o no, tiene, sí o no, hace, sí o no, dio, sí o no. Entonces, a eso se refiere a hacer preguntas cerradas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener algunos ejemplos de preguntas cerradas. ¿Amamanta usted a su bebé? ¿Duerme su bebé con usted? ¿Le duelen los pezones o le duelen los pechos? Abierta sería: ¿cómo está usted alimentando a su bebé? Entonces, esta pregunta da pie a que nos cuente un poquito más sobre su vida. ¿Cómo está durmiendo su bebé? ¿Qué siente y cómo se sienten sus pezones? Entonces, si se fijan, ambas preguntas de cerradas y abiertas quieren preguntar lo mismo, sin embargo, la forma de plantear esta pregunta puede generar una respuesta totalmente diferente. Entonces, todo depende del tipo de observación, de información que queramos obtener dentro de nuestras intervenciones en la clínica de lactancia. La habilidad 3, pues, es hacer gestos y decir palabras que demuestren interés para darle confianza a la madre. Es hacerle ver que de verdad le estoy escuchando y que de verdad me interesa. Como el, ajá, ya veo. Entonces, eso retroalimenta de manera positiva y las pacientes nos van a interpretar como interés y que sí, efectivamente, tenemos ganas de ayudarlas a resolver su situación. La habilidad 4 es como una forma de retroalimentación y de generar empatía también, que es repetir lo que la madre nos cuenta, muestra que la escuchamos y la anima a decir más. Entonces, por ejemplo, aquí en el segundo renglón hay un ejemplo y es: la madre nos refiere que su bebé estuvo llorando mucho anoche. Entonces, la postura de retroalimentación de la persona que está guiando esta clínica o esta consulta sería replantear lo que ella dijo, pero en forma de preguntas. Si su niño la mantuvo despierta llorando toda la noche, y entonces ella va a notar, o el paciente va a notar, que efectivamente escuchamos cada palabra o entendimos ese mensaje y lo pudimos traducir de manera positiva que ella en su momento nos quiso decir, y eso va a generar que ella se comprometa más, genere más confianza, más autoconfianza y que quiera seguir atendiéndose en nuestro hospital o en nuestras consultas. Mi madre dice que no tengo suficiente leche. Ella dice que usted produce poca leche. Entonces, es una forma de retroalimentar y generar de manera positiva el compromiso que pudiera tener la madre con respecto a su lactancia, y esto llevarnos al empoderamiento, que era una de las habilidades que mencionaba anteriormente. Tenemos una quinta habilidad, que es entender cómo se siente la madre. Yo creo que es la madre de todas las habilidades en general, cuando trabajamos con gente, cuando trabajamos con personas, y es la empatía. Y voy otra vez a lo mismo: sí, es muy necesario y es muy importante que tengamos bien presente la diferencia entre simpatía y empatía. Eso es muy necesario, porque la población a la que nos enfrentamos es muy diversa y cada día es diferente. Entonces, una de las inteligencias más importantes que debemos desarrollar cuando vamos a hacer clínica, y más en este rubro de clínica de lactancia, pues es específicamente la empatía.
Sería mi bebé un ejemplo de cómo retroalimentar empáticamente. Mi bebé quiere amamantar a toda hora y me hace sentir tan cansada. ¿Usted se está sintiendo muy cansada todo el tiempo? Entonces ella entiende, o la persona que me está atendiendo sabe y entiende que estoy cansada. Entonces, si ella me entiende, ¿me puede ayudar? Mis pezones duelen tanto, ¿tendré que darle biberón? Y entonces es una duda. El dolor le hace que quiera dejar de amamantar y es importante que nosotros aprendamos a traducir de manera positiva para poder retroalimentar de esta misma forma a los pacientes o a nuestras personas, a nuestros usuarios, de manera positiva, porque regularmente si no desarrollamos este sistema empático y escuchamos un comentario como, ay, me duelen mis pezones, ay, mejor tráiganme fórmula porque no lo lleno, muchas veces la primera reacción que no es empática es de enojo, es de molestia, y lo primero que se emite es un regaño, un mensaje negativo. Entonces, por eso menciono que la madre de todas estas competencias o habilidades que debemos desarrollar para poder entablar una buena clínica o un ambiente, un clima agradable, siempre va a ser la empatía. Otro ejemplo sería así: mi leche se ve tan aguada, estoy segura que no puede ser buena, nada más usted está preocupada de cómo se ve su leche, y entonces después de replantear su duda o su pensamiento que puede ser no positivo, pues retroalimentarla con algo positivo, y una vez que la escuché, intervenir de manera específica con un mensaje que evite ese pensamiento de negatividad y más bien al contrario, la lleve de manera a lo mejor imperceptible a un empoderamiento porque ya tiene la información posterior a una promoción de la lactancia materna. Y bueno, una habilidad 6, pues es lo que mencionábamos, ¿no? Que es contrario a la empatía, que es el uso de palabras para juzgar a la madre. Entonces, lo que necesita una madre que está criando, que está lactando, decíamos, es acompañar en silencio. Y más que mensajes negativos, necesita empoderarse a través de información adecuada, información correcta. Y lo peor que podemos hacer durante este proceso de acompañamiento de intervención es hacer el uso de palabras que juzguen y que le digamos, está mal, porque es lo más fácil de decir, no, así está mal, yo te voy a enseñar, eso es incorrecto, ¿quién te dijo eso? Y hablar mal de algún otro profesional, incluso también habla muy mal de nosotros dentro de la práctica clínica, decir, es que él no sabe, es que no ha leído, es que no se ha informado. Pues sí es importante que dentro de estas intervenciones se esté dando pautas agradables o pautas positivas, siempre mensajes positivos. Entonces, no hablar mal tampoco de los colegas, tal vez decir, sí, pues tal vez eso pudo haber sido, pero ¿qué le parece si intentamos esta otra forma y darlo más bien como alternativas sin tratar de juzgar ni a la persona que está siendo intervenida en ese momento durante la clínica, ni al personal de salud, el cual estuvo en contacto con ella previamente, porque entonces estaríamos brindándole mensajes totalmente negativos y generaríamos mayor confusión. Y al estar confundida, pues no va a tener autoeficacia y más bien al contrario, va a empezar a tener tendencias de autosaboteamiento. Entonces tenemos aquí, está aumentando de peso lo suficiente, succiona bien, sus evacuaciones son normales, o está produciendo suficiente leche, y no juzgarlo, más bien atenderlo de manera específica. Ahora, ¿cómo podemos obtener una respuesta de succiona bien, por ejemplo, o qué esperaríamos que nos contestara una paciente que jamás ha recibido atención en cuanto a la lactancia? Pues sí es importante que para que podamos hacer estas intervenciones objetivas ya para resolver durante el puerperio que se están presentando las dificultades de la lactancia, que la madre tenga un dominio general con respecto a lo que sí debe suceder o que debe ser normal dentro de la lactancia materna. Por eso es importante la promoción y la atención preconcepcional. Entonces, sí es importante lo que decíamos hace ratito, evitar mensajes negativos, porque estos pueden hacer sentir a la madre que está equivocada y hacerla dudar
o que algo está mal con su bebé, no sé, las expresiones que luego hacemos cuando vemos cómo está comiendo el bebé, o cómo hizo pipí, o cómo hizo popó, o cómo dieron incluso los resultados de laboratorios de la mamá o del bebé, y esto es como, no, mal, no nada más decir las palabras, lo que decíamos al principio, ¿no? El lenguaje no verbal, mover la cabeza o hacer gestos de desaprobación, pues están totalmente contrarios a lo que se recomienda para poder tener competencias básicas para poder asesorar y dar consejería de lactancia materna. ¿Cómo podemos reforzar la confianza y dar apoyo? Pues, ¿qué no debemos hacer? Y ya lo veíamos también, o lo mencionábamos anteriormente, es imponer o obligar. Y era una de las competencias que debe tener un personal dentro de la clínica de lactancia, y es que sea profesionalmente ético y que tenga mucha conciencia en cuanto a las situaciones socioculturales de todas y cualquier persona que pueda llegar a nuestra atención. ¿Qué sí debemos hacer? Pues dar seguridad, acompañar, no opinar tanto, más bien escuchar y poder retroalimentar de manera positiva, y opciones para llegar a que la mamá decida. ¿Cuál es como la palabra universal que podría servirnos? Es el yo sugiero. Yo sugiero, a mí, ¿qué le parece si hacemos esto? Vamos a ver si... Pero el yo sugiero es, no estoy imponiendo, no estoy obligando, ¿qué le parece? Aceptar que la mamá piensa y siente, el hecho de que estén en un hospital o que vengan a atender, a recibir un servicio de un profesional, por eso vienen, no quiere decir que no piensa o que no siente o que no sabe. Y lo que decíamos, mensajes positivos de retroalimentación, siempre repetir lo que ella nos dice y dar un mensaje que sí es positivo, que es real, de una persona que efectivamente lo sabe. ¿Qué más? De esas cosas o esas intervenciones que tengamos dentro de una clínica, hay que reconocer y elogiar lo que está haciendo bien. Esto le va a dar seguridad y la va a llevar a un empoderamiento posterior. Entonces, no sé, en una clínica a lo mejor de evaluación con el pediatra, o donde se había ingresado porque el bebé tenía una ganancia deficitaria de peso, lo pesamos, sube un poquito, pues a felicitar, aunque el logro sea muy sencillo, siempre emitir una felicitación que va a reforzar su confianza y la va a llevar a un empoderamiento. Esto nos va a mostrar pues empatía. Básico, después de la resolución de un problema específico, que se acuerdan que era una alerta, luego un seguimiento, y después viene la consejería. Esta consejería pues va a tener la intención de reforzar la confianza a la madre, que decimos la tercera competencia es la autoeficacia, y la va a estimular a que continúe con las buenas prácticas, y una vez que esta lactancia está bien establecida, pese a todas las dificultades que se hayan presentado, pues va a ser una familia empoderada. Y la leche más fácil, le hace más fácil que ella acepte sugerencias más tarde, la hace totalmente receptiva, y no nada más que ella las acepte, porque tras la experiencia, el monitoreo y la guía o consejería que se obtuvo dentro de esta clínica, ella la va a promover. Entonces nuestros primeros clientes siempre van a ser los que mejor promoción nos hagan fuera del hospital. Por eso es importante establecer bien las competencias, establecer bien los procesos de funcionamiento y qué es lo que tenemos que atender de manera puntual dentro de estas clínicas de lactancia. Brindar ayuda práctica. Hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para ayudar. Entonces, sí estar muy pendiente del ambiente, hace ratito ya lo mencionábamos, y la información importante en el momento oportuno. Por ejemplo, su bebé está creciendo rápidamente y tiene episodios de hambre, cuando de repente dicen que ya no les quiso el pecho o que llegan a pasar algunas crisis de lactancia, sí es importante dar seguimiento en estas clínicas de lactancia y no perder tiempo en a lo mejor hablarles sobre la fisiología de la lactancia y los riesgos del uso de sucedáneo. Más bien es, la paciente me emite una duda de manera específica, tengo que hacer lo posible por solucionársela de manera inmediata. Acuérdense, una situación de alerta se tiene que resolver en no más de 2 horas. Y su bebé puede obtener más leche fácilmente si agarra con su boca una buena parte del pecho. Entonces, a lo mejor ahí podemos aprovechar para darle un mensaje más.
y crecer su información con respecto a la lactancia. Importante usar lenguaje sencillo y claro, hacer 1 o 2 sugerencias, acuérdense, no ordenar, no imponer. Si sugerimos, le damos a la madre el poder de decidir. Yo opino, yo pienso, ¿qué opinas? ¿Sí? Entonces, la que se tiene que empoderar de la lactancia es la madre. Nosotros, como especialistas, o como al tener un círculo de especialistas, nuestro proceso es guiar y acompañar a que ella disfrute su lactancia con autoestima y confianza. ¿Cómo ayudar a la madre en las primeras tomas? Pues evitar la prisa y el ruido, hable en voz baja, pregunta a la madre cómo se siente, cómo va la lactancia, déjele que le cuente todo, cómo se siente antes de dar cualquier información o sugerencia. Siempre hay que escuchar, acuérdense, y observar. Y ver sobre todo la posición y el agarre. Ya cuando se hable también de la succión del neonato, pues ya se verá esta evaluación que se llama una evaluación latch, para ver el agarre y el proceso de la succión y las frecuencias y las etapas de la succión. Ya es algo que se revisará. Pero sí es importante que este personal de la clínica de lactancia cuente con todas esas herramientas para poder observar cuando se está teniendo una transferencia de leche suficiente, o cuando la posición, el agarre, la succión, la devolución, las fases de la devolución o cualquier otra situación involucrada ya con la toma directa puede estar complicando la lactancia, porque al tener un ojo clínico específico con respecto a la lactancia, pues también nos va a permitir intervenir de manera oportuna. Ayudarla a colocar al bebé si es necesario, o sea, hacer rollito una de las cobijas que tienen aquí en el hospital y podérsela poner como si fuera una almohada. A veces funciona mucho, descansan mucho la espalda y terminan agradeciéndole, las mamás muy contentas. Asegurarse que la madre atiende, que es alimentación a libre demanda y a libre necesidad, cuáles son las señales de hambre, cómo y cuándo bajará la leche, porque decíamos que era un motivo de consulta de clínica en lactancia. Cuando aparentemente no se tiene leche suficiente, entonces la intervención sería darle confianza a la madre y explicarle cómo es que poco a poquito va a tener un reflejo más pronunciado de leche. Y responder todas las preguntas, siempre con sencillez y claridad. Y bueno, aquí les dejo alguna bibliografía en cuanto a este tema. La pueden consultar. Hay un manual, no lo puse aquí, pero habla específicamente de incluso las condiciones físicas con las que debe contar una clínica de lactancia. No es mexicana, pero pues hay varias ideas que de ahí hemos sacado para establecer nosotros nuestras normas o nuestros procesos dentro de las intervenciones de clínica de lactancia. Y bueno, de este tema sería todo. Muchas gracias. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Hola Pau, muchas gracias por el tema, muy interesante y la verdad es sumamente importante el enlace que hacen las clínicas de lactancia, y lo que tú habías comentado también es esa importancia, pero con primer nivel, ese eslabón. Siempre lo he dicho, somos lo mismo, no podríamos estar trabajando separados, y somos muy importantes los dos al mismo tiempo, ese trabajo en red. Y así funciona mejor una clínica de lactancia, cuando estamos trabajando en una red. Aquí hay algunas preguntitas o comentarios que estoy leyendo en el chat. Me dice, te comenta Luz María Flores González, que si has tenido alguna experiencia con una embarazada de población indígena, que nos puedas compartir. Sí, ya tiene un buen rato. De hecho, yo acabo de llegar aquí a este hospital. Es complicado porque la población indígena que habita aquí en San Luis de la Paz, que es Chichimeca, en realidad es una población, ya es muy complicada, porque al pertenecer a una reserva indígena hasta ahorita, pues todos los programas sociales o muchos programas sociales y beneficios se les han dado. Entonces, sucede una generación de idiosincrasia donde en realidad lo que se cree que va a ser bueno porque son indígenas, porque tienen una cultura muy bonita, en realidad se vuelve una dependencia social tremenda, donde la población ya no quiere hacer nada, o sea, ni siquiera no se acuerdan de esas
prácticas ancestrales de las que hablábamos al principio. O sea, esa fue la experiencia que he tenido aquí, que son chichimecas. Es una población violenta, es una zona de drogadictos, es una zona pues marginada de nuestro municipio. No habla, la mayoría no habla español, muchos hablan chichimeca. La primera barrera a la que nos encontramos fue el no darles lo que pedían, porque están acostumbrados a recibir todo rápido y fácil. Entonces, darles a entender que no era necesario darle leche de otro tipo porque la mamá lo estaba produciendo, eso fue lo difícil. La mamá, entonces, en realidad, cuando logramos cambiar o generar un poquito de interés en lactar, se empezaron a corregir todas estas situaciones. Para podernos comunicar con ellos, tuvimos que hablarle a un traductor de Chichimeca Jonás. Fue difícil, no fue muy sencillo contactarlo. Nos tardamos alrededor de 5 horas en que llegara aquí al hospital, y es que aparte, pues todos venden sus servicios, o sea, no es tanto como una prestación social. Entonces, en los acuerdos que tuvimos que hacer con ellos, yo creo que fue más fácil contactarlo a él y convencerlo que convencer a la mamá de que ella tenía toda la capacidad de poder alimentar a su bebé y que no era obligación del hospital proveerle el alimento. Entonces, de ahí, pues sí seguimos dando el monitoreo, manejo. La verdad es que ya después no contactamos al traductor. Lo que hicimos fue pedirle que se consiguiera una vecina, un familiar o alguien que hablara español y que hablara chichimeca, y de esa forma. Pero bueno, esa ha sido como la experiencia más difícil o más complicada. La mayoría o algunas otras personas que vienen de la misión de Chichimecas aquí, pues están poco tiempo. Está la clínica, la UMAPS, de ahí de la misión, y ellos también hacen un trabajo muy, muy bueno con respecto a la promoción de la lactancia materna. Entonces, eso hasta ahorita considero yo que nos ha minorado situaciones como las que les platicaba. Muy bien, aquí también hay otro comentario de Lucy Palma. A ver, ¿dónde quedó? Bueno, es un comentario, dice Luz María Flores, perdón. Me parece súper importante todo lo que has comentado respecto a la comunicación verbal. Ya que cuando llegamos con alguna mamá, ni siquiera comenzamos presentándonos, que sepa quién están hablando para generar confianza. Y otra es lo que digo, sino cómo lo digo. No generalizo, pero no optamos por esa actitud. Sí, la verdad sí es, y la verdad es muy generalizada, por desgracia. Gonzalo dice, muy interesante el tema, gracias. Lucy Palman, entonces se colonizó con los programas sociales, ¿no? Es pregunta, si no, no hubiera pasado esto. Sí, en realidad ya es como una corrupción de idiosincrasia, diría yo, y no es una situación específica de la misión de Chichimecas. Yo creo que, y bueno, hay que pensar que son chichimecas, ya de por sí, pues no era una cultura brava. Entonces, pues más bien, en algún momento que estuve en León, a mí me tocó verlo en las ladrilleras del refugio, que no era una zona indígena, pero pues sí, se acostumbra a papá gobierno, ¿no? O a que todos están obligados a hacerse responsable de mí porque me están despojando de algo y tengo derecho. Así es. Aquí está también este comentario interesante, dice. Tema interesante y que como comentas, la empatía es una habilidad que mucho del personal carece y va disminuyendo con la confianza del paciente hacia el profesional. Poco a poco se va trabajando en ello, pero todavía considero que es una gran barrera. No solo en lactancia, sino en general. Sí, más bien no solamente es una barrera en salud. Yo creo que en la población esta falta de empatía en toda la población, hablando pues de México, no es como la adecuada. Erika menciona, muy importante el tema, haciendo el énfasis en el trato digno hacia la paciente y la manera en cómo poder acercarnos a las mamis y qué es lo importante al observar para poder apoyarlas y asesorarlas. Lucy, los chichimecas son bravos, sí, hasta los españoles les temían, así es, porque andaban de un lado al otro, sí les temían. Perfecto, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Aprovechen que está aquí Pau.
Oye, Pau, y entonces, ¿cómo has visto la reacción con primer nivel, ese acompañamiento? ¿Te ha costado trabajo o digamos que ya van encarrilados? Yo creo que ya vamos encarrilados. Mira, aquí hay una situación que te voy a platicar. Sí. Yo estuve en primer nivel antes de estar aquí en el hospital 5 años, en el CAICES de aquí de San Luis. Entonces, pues conozco al personal de ahí, tengo pues esos contactos y esa confianza. Una de mis grandes colegas de toda la vida, las dos somos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato. Por alguna razón en la vida me la encontré aquí en San Luis. Ahorita las dos nos estamos formando por idea mutua como asesoras y tenemos un proyecto de interacción entre primero y segundo nivel. Estamos haciendo ahí, pues a lo mejor no entre nosotras, pero está teniendo impacto positivo, por lo menos ahorita en generación de ideas. Bueno, nos hace falta mucho hablar al respecto, plantear las cosas y las acciones ya específicas sobre la mesa, porque incluso puedo decir que mientras el hospital no tenga las directrices bien marcadas, pues no tiene nada para ofrecer. Y si no tenemos algo específico que ofrecer, pues no podemos ir a plantarnos o a plantear estrategias con ellos. Entonces, lo primero es eso, estamos generando ideas, estamos teniendo un poquito más de comunicación y eso ha sido, en estos últimos meses, de hecho, que yo creo que estamos un poquito menos dispersos en actividades, pues mayor impacto y situaciones muy padres. Muy bien, entonces, como dices, es la coordinación, es la empatía también entre nosotros mismos como salud. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario, otra pregunta que tengan, compañeros, compañeras? Entonces, yo creo que ya se fueron con ideas para generar sus clínicas de lactancia. Los que están en primer nivel de atención, bueno, son todos los de primer nivel. Entonces ya tienen la idea, pero también les encargo que revisen con sus hospitales anclas también los horarios. Por ejemplo, si el Hospital San Luis de la Paz o el Hospital General de Salamanca de la doctora Alonso, que estuvo antes de Pau, que ellas tienen clínica de lactancia. Y los unidades de primer nivel que están alrededor de los hospitales tienen que saber los horarios de la clínica de lactancia de esos hospitales. Por si te llega algo que tú no puedes solventar en primer nivel, como lo puso muy bien Pau en su algoritmo de toma de decisiones, pues lo mandas a la clínica de lactancia del hospital, pero tienes que saber los días, tienes que saber las horas de atención, tienes que saber hasta dónde se ubica la clínica de lactancia dentro del propio hospital. Para que no la mandes y después nada más llegan y dicen, me mandaron al lactario. Y no, el lactario no es una clínica de lactancia, son cosas muy, muy diferentes. Ni el lactario es lo mismo, ni clínica de lactancia, ni grupo de apoyo, son cosas completamente diferentes. Entonces, ustedes como primer nivel tienen que saber cuáles son los horarios de las clínicas de lactancia de sus unidades cercanas. ¿De acuerdo? Espero que lo sepan y si no lo saben, pues hay que estar ahí en comunicación con los hospitales. Muy bien. Muchísimas gracias, Pau.